perspectiva. Entonces vamos a ver si este documento es 100% hebreo, ¿sí? Y vamos a ir a través de dar las pruebas internas y externas de este documento. Aunque ya hemos visto algo anteriormente, hoy vamos a verlo un poquito más completo y desde una perspectiva que es muy importante, que es el idioma. Y vamos a ver cómo el idioma está bien marcado en la Mishnah Netzerita. Eso va a ser en el transcurso del desarrollo del estudio. Y entonces es importante que hoy en día, ahí sí que Baruch Hashem, tenemos cientos de pruebas acerca de que este documento es 100% hebreo. Por mucho tiempo se sostuvo que el mal llamado Nuevo Testamento era un documento 100% griego, que se había escrito en griego y que los conceptos eran griegos. Y lamentablemente esto hizo que la raíz hebrea, la esencia del pensamiento judío, se apartara, se alejara de este documento. Por eso es que encontramos doctrinas desde la perspectiva grecorromana, porque acuérdense que los romanos también tuvieron incidencia dentro de este proceso de este documento. Y entonces se nos había enseñado que se había escrito en el griego koiné. El griego koiné pues era el griego popular, es decir, el que hablaba las personas del pueblo. ¿Sí? No, pero en este caso los teólogos cristianos habían establecido que en Israel, escuche, se hablaba griego y se hablaba el griego koiné, y que por eso el mal llamado Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Y eso vino a través de generaciones y generaciones y generaciones, que al llegar a un momento de la historia, el mal llamado Nuevo Testamento no tenía que ver nada absolutamente con el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, mal llamado también, por lo menos se ha mantenido la idea, el pensamiento que es hebreo, que fue escrito en hebreo, y que ahí no había ningún problema. El problema era el mal llamado Nuevo Testamento, que pues lo que se quiso hacer es desligar, cortar el lazo, el cordón que une a los niños. ¿Cómo se llama? Umbilical. ¿Cómo? Umbilical. Ese cordón se cortó entre el mal llamado Nuevo Testamento y el documento hebreo 100% que siempre se reconoció, que es la Tanaj, y que pues se conoce dentro del mundo quitín o cristiano como el Antiguo Testamento. Entonces esa idea pasó de generación en generación. Por eso es que hoy en día la mejor manera de poder definir cristianismo, como lo mencionábamos en clases anteriores, es que la definición de cristianismo es interpretar documentos hebreos con pensamientos griegos. Eso es cristianismo. Porque tomaron los documentos 100% hebreos, que vamos a ver hoy, y los interpretaron con una mente, con una lupa griega. Y por eso es que nacen conceptos totalmente ajenos al pensamiento hebreo. Y hay una mezcla. Acuérdense que a Hashem no le gustan las mezclas. Y ya lo hemos visto como el rey Jeroboam mezcló lo kadosh con lo inmundo. Cuando Israel se dividió en dos, en la casa de Judá y la casa de Efraín, o la casa de Israel, pues fíjese que ahí había un problema, porque la casa de Judá, que se quedó con Judá, la tribu de Judá, y con la tribu de Benjamín, ahí quedó el templo de Jerusalén. Entonces cuando venían las fiestas, las 10 tribus que se habían separado tenían que venir a adorar. ¿A dónde? ¿A dónde tenían que venir a santificar las fiestas? Tenían que venir a Judá, al templo de Jerusalén. Y entonces cuando Jeroboam dijo, estos se me van a ir todos, porque se van a quedar allá. Entonces Jeroboam lo que hizo fue, primero cambió las fechas de las fiestas, es decir,
que ya no vamos a celebrar Pesaj el 14 de Nisan, lo vamos a poner el 20 para que ellos no viajen a Jerusalén, sino que la santifiquen acá. Empezó a nombrar a Kohanim, o a sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, ¿sí? Y por supuesto, también él cayó en Abodá Zará, idolatría, porque él fabricó 2 becerros de oro en lugar de 1, 2. Vino la furia de Hashem y destruyó a las 10 tribus, ¿sí? por medio del imperio asirio, ¿ok? Y esto fue por hacer ¿qué? Mezclas. No podemos hacer mezclas. Hashem quiere todo original, puro, de una sola vía, no de 2 vías. De tal manera que entonces el cristianismo mezcló los documentos hebreos con interpretaciones, con lentes y pensamiento greco-romanos. Y ahí encontramos doctrinas. Por eso es que cuando se nos habla acerca del infierno, acerca del cielo, acerca del alma inmortal griega, que tenemos que santificar al Eterno el día domingo, el purgatorio y otras muchas más, que ya son adheridas del pensamiento griego. Se hizo una mezcla. ¿Sí? Se perdió la originalidad del documento porque la Iglesia Católica, ya sabemos que tomó el poder y destruyó a Jerusalén en el año 70, tomó todos los documentos y ya para el año 325 ya se formó oficialmente la Iglesia Católica. Y ellos eran los únicos que podían ahora interpretar la escritura, cosa que no les correspondía, porque Hashem le dio las escrituras ¿a quién? A los hebreos. ¿Ok? Entonces, de esta manera se fue perdiendo entonces la identidad, la originalidad de este documento tan importante que es el mal llamado Nuevo Testamento, que hoy lo conocemos como Mishnah Netzerita, Hatzofen Hamal Huti, o lo que se conoce como el código real. Porque dijimos la vez pasada, ¿por qué se le dice código real? Porque dentro de este documento viene el código de la realeza, porque Yeshua era de la realeza. Por eso se le llama código real, porque ahí vamos a encontrar al rey Mashiach, que en este caso es Yeshua. Muy bien. Entonces, también los teólogos cristianos interpretaron y dijeron, el mal llamado Nuevo Testamento es de un Dios bueno y amoroso, pero el Antiguo Testamento es de un Dios malvado, cruel, que castiga. ¿Sí? Lo dividieron, lo cortaron en 2 totalmente. Y de tal manera que el Nuevo Testamento llegaron hasta interpretar que el mal llamado Nuevo Testamento era mayor que el Antiguo Testamento. Y el que estaba vigente hoy era el mal llamado Nuevo Testamento, y el Viejo Testamento había perdido toda validez y autoridad. Imagínense. Hasta esos niveles se llegó de interpretación. Por eso es que muchas iglesias pues decían que lo que tienen ellos es el mal llamado Nuevo Testamento y que es lo único que les interesa, porque ahora es el documento mayor, cosa que jamás estuvo en la mente de Yeshua y de los Talmidim, sus discípulos que escribieron este documento. Muy bien, entonces vamos a ver cómo es que este documento, por las pruebas internas que tenemos, es por 100% hebreo. Y una que no habíamos tocado muy profundamente es la parte de la lingüística, que vamos a ver cómo se desarrolla, y vamos a poner atención porque es un poquito tal vez complejo, pero sí lo vamos a poder entender. Muy bien, entonces sabemos y entendemos que el mal llamado Nuevo Testamento, Mishnah Netzerita, no es griego, no se escribió en griego, no se escribió en griego. Vamos a ver las pruebas que son contundentes cuando veamos en qué se escribió este documento. Las ideas y el trasfondo y el pensamiento de este documento es 100% hebreo, no griego. Y eso es lo que tenemos que ir sacando de la mente. Decía por ahí a un rabino, decía, ahora que nuestra vista ya no esté en Roma, ya no esté en la plaza de San Peter, ya no, que ahora nuestra mirada sea hacia Jerusalén,
donde ahí pues está la raíz hebrea al 100%. Muy bien, entonces la primera prueba que tenemos de que este documento es por 100% hebreo es que todos los escritores son judíos, todos. Si nos vamos un poquito para atrás, desde Moshe Rabeno, de la Torá, hasta Malaquías, todo la Tanaj, o el mal llamado Nuevo Testamento, todos los escritores son judíos. Cuando nosotros miramos el mal llamado Nuevo Testamento, y encontramos que todos son judíos. ¿Sí? Todos son judíos. Y la vez pasada habíamos dicho que habían puesto alguna objeción acerca de de Lucas, y que Lucas, como tenía nombre griego, y que por eso no era judío, y además que porque su profesión era doctor, esto lo hacía no judío, por supuesto, nada más lejos de la realidad. Pues cuando nosotros leemos Lucas, la Mesorá, que malmente se conoce como Evangelio, encontramos la descripción de detalles que pues Hillel, que es un nombre hebreo de Lucas, hace del Bet Hamidash, del Santo Templo. Es decir, nadie podía dar exactitud, detalles acerca del templo si no hubiera entrado en el templo. De tal manera, acuérdense que estaba prohibido que un goy o que un gentil entrara al templo de Jerusalén. De tal manera que Rabbi Shaul, Hillel o Lucas, sí entraba al templo, y por ende era judío. Decíamos esto la vez pasada, de que el judío tiene por peculiaridad, por el exilio, por el galut, que en los lugares donde vive, por las generaciones que ha estado en el exilio, pues se ha tenido que poner nombres paganos, nombres goín. Pero sin embargo, al reconocer su raíz, al reconocer su hebraicidad, su judaidad, por lo regular tienen dos nombres. El nombre que se usa en la sinagoga, que es el nombre hebreo, y por supuesto el nombre secular. Cuando hay los recursos necesarios para el cambio de nombre legal, pues Baruch Hashem. Pero yo mencionaba la vez pasada que aquí en países de Centroamérica es caro y se lleva tiempo. En Estados Unidos usted se cambia el nombre en 3 días. Y ahí no hay burocracia. Inmediatamente solo llena un formulario, paga creo que $50, y usted, si usted se llamaba José, allá se va a llamar Richard. Sí, el cambio del nombre es americano, porque por lo regular se cambia en americano, ¿va? Aquí se llamaban Jorge, allá se van a llamar George. Okay. Pero en los países latinoamericanos se hace un poquito difícil el cambio de nombre. Por eso es que, y en otras situaciones, en otros países, en otras regiones, pues está que el judío tiene su nombre secular y tiene su nombre hebreo. Okay. Eso ya es parte de la cultura hebrea. En cualquier país que esté, tiene 2 nombres por lo regular. Entonces, en este caso, Hillel era el nombre hebreo de Lucas. ¿Sí? Además, el argumento de que él era médico, pues es tan endeble, porque en Israel siempre hubieron médicos. Yeshua dijo: me dirán médico, cúrate a ti mismo. En Israel siempre han existido médicos. Hoy en día, mire, no ha cambiado. ¿Usted cree que si va a Israel no hay médicos hoy en día? Hasta los mejores hay. Y en la antigüedad era lo mismo, siempre habían médicos en Israel. De tal manera que este argumento de que Lucas no era judío se cae por su propio peso. De tal manera que todos los escritores son judíos desde la perspectiva de los escritores. Muy bien. Dentro de estos tenemos, por supuesto, tenemos a los 4 Mesorot, lo que es Matíajo, lo que es Hillel, lo que es Meir y Yohanan, que son los mal llamados nuevos evangelios. Fueron escritos totalmente en hebreo. Tenemos la primera carta de Pedro, que se conoce, la primera de Kefas, fue escrita en hebreo, porque fue escrita a los judíos que estaban, ¿dónde? Dice, en el exilio. Dice, la carta iba dirigida a ellos. La carta mal llamada de Santiago. Santiago fue una forma de cambiar el nombre, porque la carta, el original es Jacob. A las 12 tribus, dice. Sí, a las 12 tribus, correcto, a la primera de Kefas.
Es Tiago, no Santiago. Es Ajá, Tiago. ajá, Tiago, pero la iglesia católica le puso Santiago. Santiago, Entonces, pero el nombre original es Tiago. sí, pero es Jacob, Ajá. el hermano de Yeshua. Entonces, y todas estas cartas están escritas en hebreo. Por supuesto, dijimos la vez pasada que hubieron unas cartas que se tuvo que escribir en otro idioma. Era obvio. Por ejemplo, los tesalonicenses, los colosenses, los efesios, los romanos y todas estas cartas donde ya hace aparición pues Rav Shaul. ¿Sí? Perdón, que iba a decir. Entonces, ahí hay un principio que vimos la vez pasada. Y es dos principios que vamos a explicar hoy. Por ejemplo, si un documento está escrito en hebreo, pero su esencia, su ADN, su pensamiento es griega, el pensamiento es 100%, el documento es 100% griego. ¿Sí? Aunque esté escrito en hebreo. Ahora al revés, si un documento está escrito en griego, en español, en inglés, en arameo, en italiano, en ruso, del idioma que usted quiera, pero su pensamiento es hebreo, su esencia es hebrea y su ADN es hebrea, el documento es 100% hebreo. Y eso es lo que hacía Rav Shaul. Se esforzaba y se veía la necesidad de escribir a los tesalonicenses, a los colosenses, a los filipenses, a los efesios y a todos estos que estaban fuera de Israel en el idioma que a ellos les correspondía. Pero las cartas de Rav Shaul iban el 100% con un trasfondo y pensamiento y ADN hebreo. De tal manera que las cartas de Rav Shaul son también hebreas. Además, hay algo que tenemos que explicar. Cuando Rav Shaul mandaba las cartas a las regiones que ya mencioné, no es que se iban a leer al parque para que toda la ciudad la escuchara, porque eso ha sido un error de apreciación de algunos teólogos que han interpretado esto. Las cartas eran dirigidas a los líderes de las comunidades que ya estaban formadas. Por eso cuando dice allá en Revelaciones o Marot Elohim, al malaj o al ángel de Filadelfia, está hablando al mensajero, al líder de Filadelfia, está hablando de los líderes que correspondía, de tal manera que la carta, cuando era llevada a los colosenses, era enviado al líder de la comunidad en Colosa. ¿Sí? Y él lo interpretaba. Correcto. Y por eso es que en las cartas de Rav Shaul, aún y ya en los idiomas de los tesalonicenses, de los filipenses, iba mucho hebraísmo. Porque los líderes todavía para esa época, a la cabeza, tenían mucho conocimiento todavía del idioma hebreo. Por eso es que cuando se leía la carta, allá ya, porque en las comunidades ya habían gentiles y judíos creyentes en Yeshua, entonces ya se explicaba la carta. ¿Ok? Ve cómo es una perspectiva totalmente diferente, porque el cristianismo piensa que hoy en día que va y hace una gran campaña y que eso es lo que se hacía en la antigüedad. No, Rav Shaul llegaba a las sinagogas. Fuera de Israel llegaba a las sinagogas, siempre buscaba las sinagogas. Y cuando estuvo preso en Roma, en una casa, dice, 2 años. Y ahí estuvo enseñando, dice, acerca del reino de Hashem y enseñándole a los judíos que vivían en Roma que Yeshua era el Mesías de Israel, según las Escrituras. Muy bien, ya basados en este pensamiento, es importante que nosotros notemos entonces que las cartas de Rav Shaul eran, aunque en otro idioma, su esencia era hebrea. Quisiera ver si podemos leer un texto, por favor, en Hechos 16:20, por favor, que es importante. Hechos 16:20, donde vamos a encontrar una clara evidencia de qué es lo que andaba enseñando Rav Shaul fuera de Israel. Geborot, o lo que se conoce como Hechos 16:20. ¿Qué dice, por favor? 20:21. Presentándolos a los jueces dijeron: estos hombres están causando muchos problemas en nuestra ciudad, puesto que son judíos. 21. Siga, 21. Los que están haciendo es propugnando costumbres que son contra la ley, para que nosotros las aceptemos o practiquemos, pues somos romanos. Ok.
¿Qué dice ahí claramente? Raúl Shaul dice que Bernabé, era el que lo acompañaba, dice que andaban enseñando ¿qué? Costumbres ¿qué? Judías, para las cuales a nosotros los romanos están prohibidas, dice. Imagínense. Entonces Raúl Shaul andaba enseñando ¿qué? Costumbres, pensamiento judío. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora mire lo que dice Geborot 22, 1, 2 y 3. ¿Qué es Yeburot? Hechos. Hecho. Bueno. Hechos, capítulo 22, 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Hombres, hermanos y padres de Israel, escúchenme ahora que hago mi defensa ante ustedes. Cuando le vieron hablar en hebreo, se calmaron más, así que continuó. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero cuando viví en esa ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, en todos los detalles de la Torá de nuestros padres, era celoso de Elohim, como todos ustedes son hoy. Ok, mire, dice que les empezó a hablar ¿en qué lengua? En hebreo. Hebrea. Y por eso dice que todos se quedaron en silencio y le prestaron atención. El hebreo siempre fue la lengua oficial de Israel y hoy sigue siendo la lengua oficial de Israel, es el hebreo. Por supuesto, mire cómo cambia esto. Algunas palabras de Yeshua, como ya vimos la vez pasada, que dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lama, Lama, Sabatani, que dice, ¿por qué, Padre, Padre, por qué me has abandonado? Encontramos que la palabra Sabatani al final es en arameo. ¿Sí? Pero que Yeshua hablara alguna palabra en arameo, pero el 99% fuera en hebreo, ¿qué hablaba? Hebreo. Y es como hoy en día, si yo estoy aquí hablando en español, y pongo este ejemplo porque yo creo que es bien claro, y yo les digo, ok, es una palabra americana, pero inglesa. Entonces yo les estoy diciendo, ok, pero eso no quiere decir que yo hablo inglés. Presté esa palabra, pero yo sigo hablando ¿en qué? En español. De tal manera que si Yeshua hablaba alguna palabra, en este caso aramea, porque él nunca habló griego, ¿sí? Porque acuérdense que el arameo es primo hermano del hebreo. De hecho dice que Isaías, después del capítulo 50 en adelante, fue escrito en arameo. Y acuérdense que los Targunim, que son grandes obras que el judaísmo respeta al 100%, fueron escritas en arameo. Pero sin embargo, Yeshua utilizaba algunas palabras que prestadas. Además, todo culto religioso, toda liturgia religiosa en la sinagoga es y será al 100% en hebreo en Israel. Si usted va a una sinagoga a Israel, la liturgia es 100% hebreo. Por eso es que se acostumbraba a tener un traductor cuando venían judíos de otros lugares y ya no hablaban el hebreo. Entonces habían traductores, pero la liturgia es 100% hebrea. En cuestión religiosa, no se hablaba otro idioma, ni antes, ni ahora, ni después. ¿Ok? Mire cómo es eso. Por eso es que la tesis o el argumento de que hablaban griego en Israel normalmente es mentira. Y hay varios ejemplos, mire, es fácil de entender. ¿Qué pasó cuántos años estuvo Israel en Egipto? 400 años. Nacieron muchos aprendiendo Egipcio. Pero Israel siguió hablando hebreo. Israel siguió hablando hebreo. Los padres se preocuparon de enseñar. Amén, ahí está la clave. Los padres no perdieron la identidad y no perdieron el idioma. Cuando Judá fue llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor, ellos no perdieron su lengua. Cuando usted lee Nehemías, Esdras, encuentra que dice que la casa de Judá siguió hablando 100% ¿qué? Judío. Entonces no se perdió el idioma. Entonces, ¿cómo podemos decir que muchos teólogos dicen que porque el imperio romano tenía invadido a Israel y había una peculiaridad porque Roma conquista a Grecia militarmente, pero los romanos se quedan con la cultura griega y la lengua griega? Por eso es que el griego era hoy en día como el inglés. El griego en aquella época era como el inglés hoy en día. Hoy todos queremos hablar inglés,
Porque es un idioma ¿qué? Universal. Universal, pero más que todo se menea el ¿qué? En lo económico. Comercial. Se hacen los business, dicen, ¿verdad? Los negocios son en inglés. ¿Sí? Si usted va a Israel y usted no habla hebreo, ¿le hablan inglés? Si usted va a Arabia Saudita y no habla árabe, le salen hablando inglés. Vaya a Panajachel aquí en Guatemala. Ya. Todos los que venden, Hablan todos los inglés. indígenas que están vendiendo, hablan inglés. Hablan francés y alemán y varios idiomas. Imagínense, son multilingües. Ujú. Wow. Multilingües, ¿eh? ¿No? Muy bien. Políglotas. Ok, excelente. Va, ¿pero por qué? Pero ellos siguen su lengua natal, ¿cuál es? El español, por decirlo así. Ok. Es lo mismo, la historia se repite. Israel siempre el idioma natal, nativo, si queremos decirlo, era el hebreo. Yeshua se crió dentro de ese ámbito de hablaba hebreo. No sé si ustedes vieron la película esa de Mel Gibson, de La Pasión que dicen ahí. Pero cuando usted lee, acuérdese que la película es bien interesante en el sentido que cuando la película la están pasando, cuando está hablando Yeshua está hablando en hebreo, y cuando está hablando Miriam está hablando en hebreo. ¿Y cómo le dice Miriam? Yeshua. Yeshua. Sí, ¿Va que ya no le dice el otro nombre? No, porque ese era su nombre, porque era en hebreo. es cierto. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que ver nosotros entonces que el idioma en Israel siempre fue el hebreo y sigue siendo el hebreo. Por supuesto que ha tenido cambios como todo idioma. Si usted agarra un libro en español de hace 200 años atrás, le va a ser difícil entenderlo. Lo mismo pasa en el idioma hebreo. Ha tenido sus cambios, absolutamente, pero en su esencia y raíz sigue siendo el hebreo. Muy bien, pero otra de las, para clarificar más esto, es que Maimónides, ya sabemos, Maimónides, pues Moshe ben Maimón, un gran sabio de la Edad Media, que vivía en España, él le escribe a los judíos que están en Yemen. Es un país de África, y ahí le escribe y le dice a los judíos, perdón, a los hebreos que vivían ahí, y les manda una carta, pero como ellos ya tenían años de vivir ahí, hablaban arábigo, y la carta se las manda a él en arábigo, porque no la hubieran podido entender en otro idioma, pero toda la carta, toda la esencia, todo el pensamiento era judío. Entonces, ¿la carta qué era? Judía. Cuando Raúl Shaul le escribe a los efesios, ¿cómo era la carta? Judía. A los tesalonicenses, es judío. Y hay muchas pruebas. A los corintios, ¿sí? A los corintios les dice, celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? De Pesas. No quiero que se emborrachen en la fiesta de Pesas. Son 4 copas. Ustedes ya se meten 12, 14 copas. Sí, así es en 1 Corintios 11, 17 en adelante. Y como era un puerto, tenían otras costumbres. Y tenían otras costumbres. Entonces, si quieren emborracharse, que les vayan, ahí están, que tienen sus casas. Pero aquí no me vienen a emborracharse, porque el gentil no estaba acostumbrado. Se tomaba 4 copas y agarraba aviada. En Israel siempre, desde 100 años antes de Yeshua, en la fiesta de Pesach siempre se establecen las 4 copas. Y Yeshua utilizó las 4 copas que se utilizan en Pesach. La copa de la liberación, la copa de la salvación, la copa de la redención y la copa de la alabanza o de la justicia. Esas son las que siempre se ha usado desde hace 2100 años en Israel. Entonces, cuando ya vemos todos estos ejemplos, vamos entonces viendo cómo este documento sí es hebreo, no es griego como se había enseñado muchas veces en este aspecto. Muy bien, entonces, de hecho, como ya vimos, Rab Shaul, pues que es el que escribe fuera, es judío, dice en Hechos 22, 1, 2 y 3, dice que él es judío. No hay más que refutar ahí. Aunque tenía una nacionalidad romana, como vimos la vez pasada. ¿Por qué la tenía? Por los beneficios que le atraía también el ser romano. El ser romano en aquella época es como que usted fuera americano hoy en día. Tiene todos los beneficios. ¿Sí? Norteamericano. Sí, perdón, norteamericano, muy bien. Tiene todos los
beneficio. Entonces Raúl Shaul lo iban a latigar y le dijo, disculpe, pero yo soy ciudadano romano, así que a mí no me latigues. Él utilizaba esos beneficios para bien propio, para un bien específico que era expandir la palabra de Hashem. Pero él claramente dice, soy judío, y no solo ahí, en Romanos 11:1 dice, yo soy israelita de la tribu de Benjamín, descendiente de Abraham. Y como vimos en Geborot 16:20, él andaba enseñando, ¿qué? Costumbres judías. ¿Okay? No había duda de que él era judío y que él de su pluma tenía que escribir en cualquier idioma con un pensamiento judío totalmente. Entonces, queda claro en ese sentido. Muy bien. La otra prueba es de que interna del documento es que el personaje principal del documento es un judío. En este caso es Yeshua. El documento habla de su nacimiento, de su crecimiento, de su enseñanza como rabino, habla de su sacrificio, donde es asesinado, y habla de su resurrección. De él es el centro de este documento. Como mencionábamos la vez pasada, en cualquier película, en cualquier obra literaria, siempre hay un centro, un personaje central. Y en este caso específico, este documento, mal llamado Nuevo Testamento, el personaje central, principal es Yeshua judío, desde que nace hasta que muere y resucita. ¿Sí? Esto está bien claro. Acuérdense que este documento nos narra, por ejemplo, el Brit Milá de Yeshua. ¿Sí? El Brit Milá nos narra el Pidyon Haben. El Pidyon Haben es la presentación del niño en el templo. ¿Sí? Nos narra cómo él era un rabino. Acuérdense que él dice, yo soy rabino. Ustedes dicen que yo soy rabino y bien hacen porque lo soy, dice Yeshua. Y la peculiaridad de un rabino que siempre hemos enseñado es que sabe la Torah escrita y la Torah oral. Un rabino es un maestro de la Torah. ¿Sí? Yeshua se interrelacionaba totalmente, como ya dijimos varias veces, con el documento que hoy se conoce como el Talmud, aunque en aquella época no estaba escrita, pero sí estaba en forma oral. ¿Ok? Entonces él era rabino. ¿Sí? Él celebraba las fiestas de Hashem. Y esto es bien importante, porque Yeshua celebraba las fiestas del Eterno, las que están en Vayikra 23, Levítico 23. Tenemos allá en Mateo 26-17 celebrando Pesach y Matzot, panes sin levadura. Tenemos en Gilel 2:41 y 42, Lucas 2:41 y 42 dice que lo llevaban de pequeño a la fiesta de Pesach cuando se perdió, ¿se acuerdan? Él estaba no estaba en la fiesta de los romanos, no estaba en la fiesta de los griegos, estaba en la fiesta de los judíos, porque él era judío. En Juan capítulo 7 lo encontramos en la fiesta de Sukkot. ¿Sí? Y el último y gran día de la fiesta se pone de pie. Pero como las personas no se fijan y dicen, ¿cuál es el último gran día de la fiesta? Fíjese que yo enseñando este tema en una ocasión me dice un hermano, fíjese hermano que a nosotros nos habían enseñado en el cristianismo que cuando dice ahí el último gran día de la fiesta correspondía a Juan 2, que es las bodas, cuando invitaron a Yeshua a las bodas. Y que cuando ahí en Juan 7 dice el último gran día de la fiesta, ellos lo relacionaban con las bodas que Yeshua había sido invitado. No tiene ninguna conexión. Pero es por desconocer que el trasfondo y pensamiento judío del documento 100%, en este caso hebreo, del mal llamado Nuevo Testamento. Por eso es que se dan estas grandes pérdidas. ¿Sí? Porque las bodas sí se celebraban 7 días, por supuesto, era la costumbre en Israel. ¿Sí? Pero cuando usted va al contexto del capítulo 7 de Yohanan, está hablando ahí la fiesta de los tabernáculos, dice ahí, dice literalmente. Entonces no tiene nada que ver con las bodas que se había mencionado en Yohanan 2. Pero es por desconocer, como dije, esta situación del contexto hebreo. Muy bien. Por supuesto que acuérdense que la audiencia de Yeshua
al 99.9 era judía. De hecho, él no salió de Israel. Acuérdense que él andaba en las aldeas, andaba en los pueblos, andaba en la capital, pero él andaba dentro de Israel. Aunque tuvo una interrelación con algunos que no eran judíos, que vimos la vez pasada, por ejemplo con el centurión romano, cuando le fue a decir, mira, mi criado está enfermo y va a morir, y entonces le dice, yo vamos a tu casa, y le dice, no, yo tengo también hombres a mi cargo, yo solo di a este ve y este va, y tú también. Le dice, ¿qué le dijo Yeshua? No he encontrado mayor emuná, mayor fe en todo Israel mayor que esta. Imagínense. Por supuesto que esto se ha utilizado también en contra, como queriendo decir que Yeshua estaba dándole la verdad, el pacto, la promesa ahora a los gentiles. ¿Por qué? Porque este centurión era romano. No. Yeshua estaba utilizando una forma de enseñar que utilizaban los rabinos en el primer siglo, que era dar celo a Israel. ¿Sí? En este caso les estaba diciendo, como un romano tiene más emuná que ustedes, y a ustedes son los hijos del reino, para que esto despertara en los israelitas, ¿qué? El celo, y entonces decir, a mí, si nosotros es el reino, nosotros vamos a sobrepasar esa emuná, la que tiene este soldado romano, este centurión romano. Eso es lo que trataba de hacer Yeshua, no cambiar de pueblo, porque si Yeshua hubiera querido cambiar de pueblo, hubiera sido abominación delante de Hashem, porque Hashem no ha cambiado su pueblo, y Rab Shaul lo plasma en Romanos capítulo 11:1, y dice, ¿acaso Hashem ha desechado a su pueblo? En ninguna manera. ¿Ok? De tal manera, también tenemos el ejemplo del buen samaritano. ¿Sí? Pasa el levita, pasa el sacerdote, no lo van a sanar, no lo tocan. Pasa un samaritano, este sí llega, mira el que está vivo, lo limpia, lo lleva al mesón, dice, le deja dinero ahí al dueño del mesón para que él se vaya después. ¿Qué está enseñando Yeshua? Es que ahora los samaritanos son los que tienen la promesa. Primero los romanos. No. Estaba enseñando misericordia quiero antes que sacrificios. ¿Por qué? Porque el levita y el sacerdote sabían que la Torah prohibía que tocaran a este que estaba ahí, porque ellos creyeron que estaba muerto. ¿Sí? Si en ellos hubiera habido más misericordia, hubieran acercado y hubieran visto que estaba vivo y lo hubieran ayudado. ¿Sí? Por eso él recalca, ustedes hijos del reino, y un samaritano tiene más misericordia que ustedes. Imagínense. Y eso los hacía reaccionar. Era la forma como Yeshua trataba de alguna manera de volver en sí al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos son los hijos del pacto con Hashem, y ahí lo dice. Leamos por favor Romanín 9:4, por favor. Romanín 9:4, ahí claramente Rab Shaul dice, porque los israelitas, ¿cómo dicen? Ellos son israelitas, a ellos pertenece la adopción, la gloria, las alianzas, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ok. ¿A quién le pertenece todo eso? A Israel. Claramente lo está diciendo Rab Shaul. A Israel le pertenece todo. A él se le fue dado. Hashem escogió a Israel, dice allá en Devarim, Deuteronomio capítulo 7 del 4 al 6, dice, es mi pueblo amado, mi pueblo especial, dice. Es la niña de mis ojos, lo tengo esculpido en la palma de mi mano. Imagínense el amor de Hashem hacia su pueblo Israel, y jamás lo ha desechado. Acuérdense que nosotros amamos a nuestros hijos, pero cuando se portan mal, ¿qué hacemos? Si somos padres buenos y amorosos, tenemos que corregirlos. Y aunque a veces la corrección no gusta, pero es para bien. Y eso es lo que ha hecho Hashem con su pueblo. Además, siempre ha habido un remanente, como hablábamos hace poco, que siempre ha mantenido la fidelidad a la Torah y a los mandamientos de Hashem. ¿Sí? En todas las generaciones ha habido un resto, un remanente, que ha mantenido esa fidelidad. Muy bien, entonces el personaje central de este documento es ¿quién? Yeshua. ¿Ok? Además, mencionado la vez pasada, si el escritor, en este caso Matíajo,
¿sí? En Mateo 1:1 dice, Yeshua, ¿hijo de qué? De David, hijo de Abraham. Si el escritor hubiera querido cortar o alejar este documento de su raíz hebrea, hubiera dicho Jesús, hijo de Platón, hijo de Sócrates, hijo de Aristóteles. Pero no, el escritor estaba bien sabido, entendido, de que Yeshua era judío y que sus padres, sus antepasados eran David y ¿quién? Y Abraham. ¿Quiénes son los pilares del pueblo de Israel? Abraham y David. ¿Sí? De tal manera que entonces, aquí estamos hablando del personaje central de este documento, 100% ¿qué? Judío, que él era judío. Acuérdense que Yeshua dice que es de la tribu de Judá. ¿Qué más judío? 100% judío. Ni siquiera es de la tribu de Benjamín, porque acuérdense que Benjamín se quedó con Judá, pero dice que Yeshua es de la tribu de Judá. Por eso dice allá en Revelaciones, el león de la tribu de Judá, que es Yeshua, en este caso. Muy bien, entonces ya teniendo esto claro, las tres primeras pruebas que dijimos, la primera que era ¿qué? ¿Qué dijimos que era la primera prueba? La primera prueba dijimos que eran que todos los escritores eran judíos, ¿sí? Que el personaje central de este documento es judío. Ahora, otra prueba contundente, ¿dónde, en qué país se llevaron a cabo todos estos acontecimientos? En Israel. ¿Sí? Entonces, ¿es contundente o no es contundente? Absolutamente. Usted no va a decir, es que Yeshua andaba en la plaza de San Pedro. No. O Yeshua andaba en el Areópago. No. Yeshua estuvo siempre en Israel, porque ahí fue donde se desarrollaron todos los eventos de que pasaron. ¿Y fue en dónde? En el pueblo de Israel. Además, acuérdense que este documento cita al mal llamado Viejo Testamento más de 3000 veces. Es decir, su respaldo, su sustento está en el mal llamado Nuevo Testamento. Y Yeshua, como rabino, utilizaba, en este caso, la Tanaj, que es en hebreo, para dar sus enseñanzas. Y un ejemplo, ya lo hemos dicho miles de veces en Yohanan 3:14. Así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice. ¿Sí? ¿Qué está usando él? El mal llamado Viejo Testamento. ¿Sí? Y todas sus enseñanzas, cuando Satán lo tienta, escrito está. Escrito está. Él utiliza la Torá para dar sus enseñanzas. ¿Sí? Ahora, estas pruebas son irrefutables. Me decía un hermano, pero mire, la escritura dice que Yeshua apareció en Galilea de los gentiles. Y esto es bien, bien importante, y lo vuelvo a repetir porque si nosotros no tenemos bien claro y no sabemos de geografía, vamos a cometer errores garrafales como este hermano, porque Galilea está dentro de Israel. Geográficamente no está fuera de Israel, es parte de Israel. Cuando dice Galilea de los gentiles es porque ahí había mucho gentil viviendo, ¿sí? Pero Galilea era 100% judía. Era una zona comercial. Correcto. Además que ahí habían entrado todas las invasiones de los babilonios, la carretera al Salvador, ¿verdad? De los medopersas, y habían invadido por el lado norte y se habían quedado gente viviendo ahí también. Entonces dice que el Mashiach tenía que aparecer ahí para repeler esta asimilación de los gentiles. ¿Sí? También sucede algo parecido cuando pasa a Samaria. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Tiene toda la razón. De hecho, esto es bien... ¿sí? Tenía amistades de dinero, porque uno de los ricos le dan para que duerma ahí, o sea, lo entierran, ¿verdad? Correcto. Y otra situación es esa conexión que tiene con las bodas, esa conexión que tiene cuando él pide, van a pedir el cohíno que está ahí, es también quien lo quiere, el Señor, el Maestro, y todos lo conocían, o sea,
era una zona. Correcto. Por supuesto. De tal manera que entonces viendo estas pruebas internas, más que nada, y externas, del documento mal llamado Nuevo Testamento, ¿dónde está lo griego? ¿Dónde está lo griego? Vemos a Raúl Shaul hablándoles en lengua hebrea. Imagínense que si hablaban griego, ¿cómo entendían el hebreo? En la fiesta de Shavuot, que se conoce como Pentecostés dentro del cristianismo, ¿cuál fue el milagro que hubo ahí? Dice que venían judíos, porque no se entiende el contexto. ¿Cómo? Dice que venían de Roma, de Partos, de todas las partes que ahí menciona, como de 10, 12 lugares. Pero las personas no piensan, y piensan que los que venían de ahí eran gente gentil. No, ningún gentil va a las fiestas judías, solo el que ya tiene cierto conocimiento. Todos los que llegaban a la fiesta eran judíos, todos. Lo único es que ya vivían en esas partes. Pero ¿qué pasaba? Ya habían perdido el idioma. Gente que ya tenía 20, 30 años en vivir en Roma, que hablaba latín. Y el milagro es que Kefa empieza a hablar en lengua hebrea y dice que todos entendieron. Entonces, ¿dónde está el griego? ¿Dónde está el griego? Si aún en la fiesta de Shavuot, Kefa empieza a hablar en hebreo y da su primer enseñanza, y dice que todos los que venían de fuera y que ya no sabían hablar hebreo, le entendieron en hebreo. ¿Me entienden? Entonces, ¿dónde está el Koiné? ¿Dónde está? Me decía un hermano, mire, ¿cómo habló Yeshua con Poncio Pilato? Poncio Pilato, ¿qué hablaba? Era latín. Y Yeshua era hebreo. ¿Cómo se comunicaron? ¿Cómo se comunicaron? ¿Será que Poncio Pilato ya hablaba hebreo? No, porque era muy poco tiempo que estaba ahí, probablemente. Y Yeshua no hablaba latín, aunque sí podía hablar latín, no habló en latín. Entonces, ¿cómo hablaron? Con un traductor, con un, ¿cómo se llama? Intérprete. Intérprete, con un intérprete hablaron. Hoy en día ya los intérpretes ya quedaron fuera, casi, porque ahora solo se pone esa máquina y está hablando, puro, ya parece Hechos 2, el tipo empieza a hablar allá y todos con sus audífonos entienden lo que él está hablando, lo traducen inmediatamente. Muy bien, pero la parte central de este estudio, después de todas estas pruebas que son irrefutables y que son contundentes, hay una más que es todavía más contundente, y es la prueba del idioma. Ok, del hebreo que estamos hablando. Ok, acuérdese que todo idioma se compone de gramática, semántica, ¿sí? ¿Sí? Dentro de la estructura del idioma. El hebreo no es la excepción. El hebreo tiene su gramática, ¿verdad? Cuando usted va a aprender hebreo le van a enseñar, por ejemplo, como dijimos la vez pasada, las palabras plurales femeninas se usa OT, y para el masculino se usa IM. Esa es una regla, ¿qué? Gramatical. El hebreo, la semántica quiere decir la formación de las oraciones, la estructura de las oraciones de cada idioma. Y por supuesto están los modismos, o en este caso los hebraísmos en hebreo. Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos varios, en el idioma centroamericano, castellano que hablamos, tenemos varios modismos. Y por ejemplo, uno dice, cuando usted está cocinando y hizo poca comida y vienen muchas personas, que dice, echarle agua al caldo. Es un modismo. Si viene alguien de afuera no le va a entender. Por ejemplo, otro modismo que se usa aquí dice, ¿qué tal mano? Si viene un gringo y le dice, va a decir, hi han, ¿qué mano? No va a entender. ¿Me entiende? Oh, yeah, right. Por ejemplo, hay uno que dice, vayan a ver si hay moros en la costa. ¿Sí? Ese es un modismo traído de España, porque acuérdense que los árabes invadieron España, entonces ellos decían a los soldados, vayan a ver si no hay moros en la costa, ¿verdad? Y iban a ver si realmente si habían moros, eran árabes en la costa. Pero aquí ya lo utilizamos, mira si hay alguien que viene por ahí, anda a ver si hay moros
la cosa. En el idioma hebreo también hay hebraísmos. Un hebraísmo conocido es el hebraísmo que se usa para la muerte, ¿sí? Como lo dice Daniel 12:2 y como lo dice Yeshua en Yohanan 11:14 creo que dice, cuando dice que Lázaro ¿qué? Estaba muerto y él ¿qué dijo? Duerme. Y Daniel dice, los que duermen en el polvo, ¿qué dice? Se levantarán. Entonces, los que duermen, ¿quiénes son? Los muertos. ¿Ok? Ese es un hebraísmo. Cuando dice Rav Shaul, ni carne ni sangre heredará el reino de Hashem, está diciendo ninguna persona, ningún ser humano. Eso es otro hebraísmo. Entonces, el idioma está lleno de todas estas características lingüísticas que corresponden a cada idioma. Pero hay algo bien importante. Dentro de toda esta estructura gramatical, hay lo que se conoce en todos los idiomas, las famosas paranomasías. Estas se llaman paranomasías. Todos los idiomas tienen sus paranomasías. No puede. El castellano tiene sus paranomasías exclusivamente. El inglés tiene sus paranomasías exclusivamente. Y así todos los idiomas. Y el hebreo no es la excepción. Paranomasías quiere decir, porque a veces el término no es muy entendido, son palabras homófanas. Homófanas. Que dijimos la vez pasada que palabras homófanas quiere decir que se escriben casi igual, se pronuncian casi igual, pero su significado es diferente. Y decíamos, por ejemplo, algunos ejemplos en español, ¿verdad? Casa de casa y caza de cazar. ¿Sí? Otro. Otro ejemplo de una paranomasía en español. Casa de cazar y casa de vivir. ¿Qué otra? Que no se les viene. Wow, bueno. Cima. ¿Cómo? Cima. Sí, cima, que es diferente, cima con S y cima con C, ¿verdad? La cima con C no estoy muy seguro que es para abajo y la cima con S es para arriba, algo así, ¿verdad? O sea, tiene su diferencia también. Muy bien, y hay otras muchas más que ahorita no se nos vienen, pero hay infinidad, aquí en español hay infinidad de homófanas. Sierra también. Sierra, correcto, ahí está. La sierra de cortar y la sierra de la montaña. Muy bien. Y así se van viniendo, pero esas son las homófanas, que solo en español de esta forma existen. En el hebreo es lo mismo. Y vamos a ver algunas paranomasías en hebreo para poder entender esto. Por ejemplo, en Bereshit 2 dice, y el primer hombre se llamó, ¿cómo se llamó? Adán. Adán. En hebreo, Adán Adán se escribe así, Adán, porque es la nun sofit, ¿ok? Adán. Y dice el texto que fue sacado ¿de dónde? De la tierra. De la tierra, que en hebreo es Adamá. ¿Sí? Adamá. En hebreo es Adamá. Y esto se escribe en hebreo igual a Adamá. ¿Ok? Entonces vemos ahí esto de que la paranomasía aquí la encontramos con Adán y Adamá. Esto significa el nombre de Adán, hombre. ¿Y qué significa Adamá?
significa tierra. Y aquí significa hombre. ¿Sí? Totalmente diferente, pero la pronunciación y las escrituras pues son casi iguales, por eso es Adam y Adama. Esta es una paranomasía hebrea. ¿Sí? Solo en el hebreo se encuentran estas palabras homófonas. Vamos a ver otra. Vamos a ver otra paranomasía. En este momento es la en Bereshit 2:25 dice, la Torá nos enseña que el hombre y la mujer estaban desnudos. La mujer desnudos en hebreo es arumín. ¿Sí? Y cuando sigue diciendo, entonces dice, el verso siguiente nos informa que la serpiente era astuta. En hebreo, arum. ¿Sí? Aquí desnudos. Y aquí astuta. Mire. Arumín y arum. ¿Ok? ¿Es otra qué? Paranomasía, otra palabra homófona en el hebreo. Y todo el mal llamado Viejo Testamento está lleno de paranomasías hebreas. Todas. Todo el Tanaj, todo el mal llamado Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces dijimos que se pronuncian casi igual, se escriben casi igual, pero su significado es totalmente diferente. Muy bien. Ahora, así como la Tanaj, es indiscutible que se refute que este documento no sea hebreo, porque es obvio, ¿verdad? Es obvio. Con todas estas pruebas que ya dimos acerca del mal llamado Nuevo Testamento, de que todos son escritores judíos, que el personaje principal es judío, que todos los acontecimientos se dieron en Israel, y ahora vamos a ver esa prueba que hoy en día tiene mucho mayor peso desde la perspectiva lingüística. Vamos a ver si en el mal llamado Nuevo Testamento encontramos paranomasías hebreas. Esto es contundente. Cualquiera que venga a decir que los primeros rollos o los primeros escritos del mal llamado Nuevo Testamento fueron en griego, porque de hecho en los seminarios cristianos dicen que los rollos más antiguos datan del siglo 3 y 4 y que estaban escritos en griego. Imagínense lo que se enseña en los seminarios. ¿Sí? Sin embargo, ¿cómo vamos a encontrar paranomasías hebreas en un documento griego? No tiene sentido. No encaja. Hay algo malo ahí. Porque hay paranomasías griegas. Existen en el idioma griego, pero solo para ellos. ¿Cómo es posible que un documento que yo me adjudico como griego al 100%, me van a aparecer paranomasías hebreas? Es totalmente inaudito. Por supuesto que esto es cuando ya se tiene ese conocimiento, porque ¿cuándo vamos a entender y cuándo íbamos a saber nosotros que un documento o un idioma tiene paranomasías? Cuando estudiamos en la escuela nos enseñan las palabras homófonas y ahí se queda, ¿sí o no? Pero mire cuán importante es para hoy poder entender, ¿sí?, lo importantísimo que son las paranomasías para decir fehacientemente, y podemos llegar hasta un nivel del 98% si usted cree que el documento mal llamado Nuevo Testamento es hebreo y no griego. Y vamos a ver entonces algunos ejemplos en esto de en el caso del libro de Mateo. En Mateo, dijimos la vez pasada acerca del Mateo de Shem Tov. ¿Se acuerdan que hablamos del Mateo de Shem Tov? ¿Sí?
¿Se acuerdan del Mateo de Shen Tov? Fíjense que el Mateo de Shen Tov, ¿sí? Vamos a ver algo para que tengamos claro qué es el Mateo de Shen Tov. El Mateo de Shen Tov, este Mesorá, este evangelio, está dentro de un tratado sefardí, escuche, que se conoce con el nombre de Eben Bohan. Fue recopilado en el año 1385 por el médico judío Shen Tov ben Isaac ben Shakrut. Y fíjense que esto es bien importante porque para esa época estaban las disputas de Barcelona y la Iglesia Católica llamaba a un judío para defender su fe, pero la Iglesia Católica ya usaba el mal llamado Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces este judío, tomando esta traducción que era mucho más antigua, la tradujo para que los judíos se pudieran defender al 100% de estas discusiones de Barcelona. Y por eso es que, pero ahí había una situación, si el judío ganaba, era desterrado. Y si el judío perdía, lo mataba. Imagínense. Ahí sí que palo, ¿verdad? Sí o sí. Y entonces este médico, médico judío, Shen Tov, se vio la necesidad de traducir, porque entonces ya tenían los judíos más claro que este documento era judío y no como la Iglesia Católica lo estaba manejando, lo estaba manipulando, y por lo regular siempre ganaban las disputas. Al menos no los asesinaban, se iban lejos, ¿ok? En ese sentido. Muy bien, entonces, fíjese que, ¿cómo es esto? Porque la evidencia es contundente, totalmente. El historiador cristiano Eusebio de Cesarea, del año 263 al 339, heredero de la extensa biblioteca de Pamphilus, donde se conserva una copia del texto original del Mateo, en su obra eclesiástica dice que Mateo escribió en hebreo el evangelio que lleva su nombre, el mismo padre de la iglesia. Es decir, que el original fue escrito de puño y mano de Matías, del recolector de impuestos. Ese es el original, no del año 300, 400 que hay copias griegas. El original dice que fue el mismo historiador Eusebio, dice que fue escrito en hebreo. Y también Jerónimo, del 31 al 420, autor de la versión latina de las escrituras conocidas como la Vulgata, que decíamos, del Evangelio hebreo de Mateo, que también dice él, Mateo, que es también su nombre, se llama Leví, dice. Compuso un evangelio en el idioma con caracteres hebreos. Y cada quien lo pudo traducir como pudo a su idioma. Imagínense. Pruebas contundentes históricas encontramos aquí también con estos padres de la iglesia romana, por supuesto, son padres de la iglesia romana, en donde ellos dan fe o testimonio, como queramos llamar, de que este documento fue escrito en hebreo, de puño y mano ¿de quién? De Mateo. De tal manera que es importante, ya está en PDF, ya encontramos este documento del Mateo de Shen Tov, que ha venido a dar una gran luz ha venido a dar. Por supuesto que se refuta, también acuérdense que todo se refuta, ¿sí? Pero si usted quiere tener una visión mejor de Matías, vaya al Mateo de Shen Tov. Ahí está en PDF ahora. ¿Sí? Ahí está en PDF. O si no, pues lo puede comprar en el libro. Creo que vale como unos 300 quetzales. Pero muy bueno. Y va a ver cómo es que difiere totalmente. Aquí tenemos una copia. Difiere del Mateo griego. Difiere totalmente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas paranomasías que encontramos en Mateo. En el Mateo de Shen Tov, Mateo 18:9 dice, Yeshua dijo, si tu ojo te hace tropezar, si tu ojo te hace tropezar. ¿Sí? En hebreo es tachich-ha. ¿Sí? Eso quiere decir tropezar.
Dice Yeshua, arrójalo de ti. Arrójalo. Arrójalo. Que su pronunciación es Taj Li Tajshilja y Tajshiljawa. ¿Ok? Ahí está la paranomacía entre tropezar y arrójalo. Aunque aquí tiene la escritura casi igual y la pronunciación casi igual, su significado es totalmente ¿qué? Diferente. ¿Sí? Esta es una paranomacía en el libro de Mateo. ¿Cómo va a aparecer una paranomacía si el documento es griego? ¿Me entiende el punto? Dijimos, eso es absurdo. No pueden hallarse paranomacías hebreas en un documento griego como se había enseñado anteriormente. Muy bien, vamos a ir a otra paranomacía. Ahora bien, si fuera una sola paranomacía, pues todos dijéramos, y aún los grandes eruditos dijeran, bueno, es una coincidencia, ¿verdad? Porque aún dice la escritura que para que alguna cosa se tome como verdad tiene que haber 2 o 3 testigos. Pero si encontraron solo una paranomacía, dijeron, esto es coincidencia. No podemos nosotros establecer con una sola paranomacía que aparezca, que ya, entonces el libro es hebreo. No, tiene que repetirse. Cuando se repite y se repite la paranomacía, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no podemos decir que el libro es griego. No podemos. Porque es tanta, encontramos muchas paranomacías hebreas en un libro griego. Eso no compagina. No tiene sentido. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver entonces algunas otras paranomacías. Y vamos a ver, por ejemplo, en el Mateo Shem Tov, en hebreo, no, en Mateo 9:8 dice, y las muchedumbres vieron. Las muchedumbres vieron. En hebreo es Bayirú. Bayirú. ¿Sí? Y las muchedumbres vieron y temieron. Para temieron, la palabra hebrea es exactamente la misma. Bayirú. Y aquí la paranomacía está más